qué gusto que nos acompañen a este nuevo encuentro en la serie Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia, les dan la más cordial bienvenida. La altiplanicie pulquera hidalguense es una región privilegiada de México. La conjunción de un importante patrimonio arqueológico, artístico e histórico desde la época prehispánica ha dado como resultado un repertorio cultural de primer orden, orgullo e identidad de Hidalgo para la nación y el mundo. La combinación tan extraordinaria entre patrimonios de épocas tan variadas ha conformado una sucesión de capas históricas e intersecciones que expresan el interés capital de varios grupos humanos al dejar muestras materiales al habitar en esta región. Los beneficios de radicar aquí eran múltiples. Su ubicación estratégica entre el camino al Golfo de México y la capital central, ya desde su pertenencia a Mesoamérica. George Cubler recuerda que el primero de los grandes caminos de carretas de México, construido en 1530-1531, conectaba la ciudad capital con el puerto de Veracruz vía Otumba-Tepeapulco. Su relativa cercanía con México Tenochtitlan, la posibilidad del cultivo del árbol de las maravillas, el maguey, conviviendo al mismo tiempo con la capacidad de la crianza de ganado mayor y menor, entre otras concesiones, impulsaron el desarrollo de la región. En un primer momento, fue necesario incorporar territorios del Estado de México y Tlaxcala, antes de las divisiones políticas de la época independiente. La cultura del maguey involucra así a por lo menos 3 entidades de esta región. Vestigios de la cultura teotihuacana en el Cerro del Jiguingo dan cuenta de minuciosas observaciones astronómicas y de un sentido cósmico que seguramente influyeron en las representaciones rupestres y petrograbados de la zona arqueológica. Magnífico repertorio de formas pletóricas de simbolismo. El asentamiento humano se extendió también a otras áreas, como el actual emplazamiento del convento franciscano de Tepeapulco, erigido sobre un antiguo basamento indígena, característica que comparte con el cercano establecimiento religioso de Epazoyucan. Estas poblaciones, desde aquellos tiempos prehispánicos, eran núcleos urbanos importantes. En tiempos tempranos, después de la irrupción española, las condiciones climatológicas de la región, con escasas fuentes de agua, obligaron a emprender la búsqueda del vital líquido, elaborando proyectos para su captación, distribución, almacenamiento y consumo regulado. Así, en la región quedan muestras materiales del ingenio humano por resolver tan apremiante problema. Los acueductos de Tepeapulco, Epazoyucan y Zempoala son los más importantes. En especial, la magnitud y valores de este último ameritaron su inclusión como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015. Recientemente hemos elaborado una exposición sobre este tema tan interesante.
Estas obras de arquitectura hidráulica revelan una síntesis admirable de varias raíces culturales: la romana, hispano-musulmana, la indígena. El resultado es portentoso, revelando magníficas obras que hablan de una comprensión integral de la naturaleza y sus recursos, en beneficio del quehacer humano y comunitario. Es necesario profundizar aún más en la historia y condición de estos patrimonios, en especial para los casos de Tepeapulco y Epazoyucan, para evitar así mayores destrucciones. Aquí vemos la hacienda de Alcantarillas, en donde partió el acueducto de Tepeapulco que abastece la caja de agua en el centro histórico de esta población. Mención aparte es precisamente esta caja de agua de Tepeapulco, remate del acueducto, por una serie de valores históricos y artísticos. Contiene rasgos híbridos europeos e indígenas en una maravillosa construcción de una utilidad centenaria. Es una vigencia que acrecienta aún más su valor. Aquí vemos su uso comunitario como lavaderos públicos en una fotografía tomada para el registro del Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo, realizado a partir de 1990. La imposición de la nueva religión requería un fuerte signo de autoridad y presencia, lo que se logró con el aplastamiento literal de toda heterodoxia que se desviara de la norma. He ahí la presencia de magníficos conventos franciscanos y agustinos, como una constante en toda la región. Zempoala, Epazoyucan, Otumba, Apan y el mismo Tepeapulco son algunos de ellos. Y por sí solos demuestran la magnitud e importancia de las poblaciones a convertir. Hilvanaremos algunas palabras de cada una de estas fundaciones religiosas. La aseveración del cronista de la Orden Agustina, Juan de Grijalva, en el sentido que el convento de Pazoyucan fue levantado en tan solo 7 meses, ha sido calificada por algunos especialistas como una exageración, pero por lo menos revela una capacidad constructiva excepcional, apuntalada por una gran cantidad de mano de obra. La fundación del convento de Pazoyucan fue en el año de 1540. Sin embargo, es factible que para 1556 continuaran las obras. En ese año, el arzobispo Montúfar entabló un pleito contra los agustinos por la realización de un costoso retablo, el cual se levantaba en ese momento en el interior de la iglesia. Fue una obra que desgraciadamente no sobrevivió hasta nuestros tiempos. En el atrio de Pazoyucan se desarrolla un complejo de arquitectura a cielo abierto de acuerdo con la concepción del doctor Juan Benito Artigas, comprendiendo capillas posas y una capilla abierta. Otros elementos destacados son indudablemente el coro mudéjar y las pinturas murales del convento, de gran delicadeza. Tuve la oportunidad de ahondar en la historia y la arquitectura de tan magnífico monumento
en uno de los tomos de los conventos agustinos, editado por el gobierno del estado en años recientes. Un caso de traslape de dos órdenes mendicantes, franciscana y agustina, en su fundación. Su historia está íntimamente ligada con la del acueducto del mismo nombre. Un ramal del complejo hidráulico abastece unos aljibes en la población y además surtía de agua al convento, a través de un canal, varias pilas y lavaderos. El conjunto posee una capilla abierta de varias naves, ahora destechadas, y una portada renacentista de gran sencillez, con un alto campanario. Las bóvedas del templo cuentan con nervaduras de filiación gótica y los muros ostentan pintura mural con influencia grecorromana, rasgo del arte renacentista. Todo el conjunto también posee grafitis populares del mayor interés. El destino final del monumental acueducto. Un convento franciscano, también con capilla abierta y varias muestras interesantes del llamado Tequitqui novohispano, revelando su antigüedad. Primero a la sombra del cercano Tepeapulco, originalmente como una visita. Con el gobierno de Luis de Velasco se inició la construcción del convento y tuvo más etapas constructivas hasta el siglo XVIII. Su retablo mayor, chorrigueresco, es un punto culminante del arte virreinal mexicano, de acuerdo con el gran especialista Manuel Toussaint. Otro convento extraordinario. Se desarrolló gracias al empuje de Fray Andrés de Olmos, franciscano, a partir de 1528. Fue la casa donde Fray Bernardino de Sahagún, en 1547, continuó con su investigación antropológica del pasado prehispánico. El convento resguarda un importante grupo de cruces de piedra pasionarias, empotradas a la fachada principal, en el ábside y en el portal de entrada. También fueron habilitados algunos espacios de la planta baja para un museo histórico y arqueológico por parte del INAH. Otros puntos de interés son la pintura mural y los grafitis, representando escenas de la vida cotidiana. Capillas de visita pequeñas como Santo Tomás o Santa Mónica, vecinas entre sí, complementan a la perfección las obras realizadas con el concurso indígena. Santo Tomás, además de su portada tequitqui, esto es, labrada en piedra por canteros indígenas en el siglo XVI, posee el frente de una capilla abierta, afortunadamente restaurada gracias al trabajo del doctor Juan Benito Artigas y la arquitecta Marisa Malo. Junto con la portada de Santa Mónica, parecen verdaderos códices trasladados en piedra. San Gabriel Azteca y San Antonio Oxtoyuca son otros exponentes de gran interés dentro del tratamiento tequitqui o arte indocristiano. El primero de ellos es muy interesante por el trabajo en piedra empleado, incluyendo un arco quizás utilizado como parte de una capilla abierta. San Antonio Oxtoyuca es un bello relicario cercano a Zempoala, también acompañado por una capilla abierta. San Juan Tepemazalco
asombra por su bella decoración interior. San Nicolás Ostotipac, palabra náhuatl que significa sobre la cueva, fue fundado en 1575 por los franciscanos. Cuenta con capillas posas primitivas, capilla abierta y una cruz de piedra. Llama mucho la atención las diminutas proporciones de su convento. Ciertos templos insertos en propiedades agrícolas privadas, como San Juan Istilmaco, San Pedro Tochatlaco o San Diego Tlalayote, completan ese período artístico tan fructífero, relacionado con las construcciones religiosas del siglo XVI. Quizás en estas muestras de fervor popular es donde se hace patente de manera más clara un espíritu gozoso en la aceptación de la nueva religión. Para las haciendas pulqueras es una corroboración de su origen temprano, arraigada en el primer siglo del virreinato, por lo menos en una primera etapa constructiva. Las capillas en las haciendas se convirtieron en puntos de reunión de las comunidades indígenas, conviviendo con los conventos mendicantes y las capillas de visita. Los siglos XVII y XVIII proporcionaron las condiciones para un florecimiento barroco, el cual dio frutos en algunos retablos y en la pintura mural en construcciones religiosas. Una de las mayores creaciones al respecto es la capilla de la Hacienda de Bella Vista, obra maestra perfecta en su conjunción artística y arquitectónica. Sus lienzos pintados a manera de trampantojos merecen estar a la par de cualquier obra de Veronese contenida en las magníficas villas palladianas del Véneto italiano. El espacio tan pequeño en el que se desarrolla no posibilitó colocar un coro. Entonces lo pintaron, con toda la parafernalia característica, balaustrada, órgano, músicos. Las capillas de Santiago Tetlapayac y la de Malpaís son igualmente destacadas. Esta última ha sido terriblemente saqueada, al grado tal que algunas pilastras del primer cuerpo del retablo han sido robadas, peligrando la estabilidad del conjunto. El auge neoclásico influyó en creaciones tan sobrias como desconocidas, plasmadas en las portadas de San Jerónimo o San Antonio Ometusco. Ello nos da ocasión de resaltar brevemente la participación extraordinaria del arquitecto Antonio Rivas Mercado en la reconstrucción de varios cascos de haciendas como Chimalpa, Tecajete, San Bartolomé de los Tepetates y Espejel. Su trabajo marcó el rumbo que tomarían algunas otras intervenciones afortunadas. Las haciendas pulqueras son indudablemente un género de edificio de la mayor relevancia en el altiplano. Toda una enciclopedia podría escribirse de su historia y trascendencias de todo tipo, sociales, económicas, culturales. Varios cascos fueron incluidos en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del Acueducto de Zempoala como parte del paisaje cultural de la altiplanicie pulquera. En este momento podremos mencionar algunas haciendas de primer orden como San Antonio Tochatlaco, Casa Grande, San Diego Tlalayote, Bellavista, Montecillos, Santiago Tetlapayac, San Pedro Tochatlaco, Chimalpa y San Antonio Metusco. Cada una es un mundo en sí misma, depositarias de recuerdos y memorias, vidas entrelazadas,
obras en torno a la planta milenaria del maguey pulquero. Sus espacios más importantes son, por supuesto, el tinacal y la casa del patrón. La casa de las tinas adquiere diversas formas, la más común de planta rectangular y altos muros, con ventilaciones superiores, verdaderos templos donde se producía el blanco licor. La depreciada o poco valorada arquitectura del siglo XX, marcada en gran medida por la Revolución Mexicana, tiene una repercusión social innegable. Como dejó asentado claramente el doctor Ramón Vargas Salguero, es la arquitectura de la revolución y la revolución en la arquitectura. En escuelas y edificios públicos puede percibirse lo anterior, a través de tratamientos neocoloniales y Art Deco. En las estaciones del ferrocarril del Altiplano, como parte del patrimonio industrial, vemos una conjugación estética y funcional en una síntesis admirable. El abandono en el que se hallan algunas de ellas amerita trazar un programa urgente de conservación. Destacan las estaciones de Irolo y la de Tepa, cada una con su propio carácter. La pérdida sistemática de otras arquitecturas vernáculas, como las antiguas viviendas de penca de maguey, debe animar a una toma de conciencia de todos los sectores en la defensa de su propio patrimonio cultural. La pérdida de varios centros históricos es otro aspecto de esa realidad avasalladora, condición compartida con otras regiones geoculturales de Hidalgo. La altiplanicie pulquera es una región privilegiada de México, encuentro y legado de culturas y patrimonios de gran trascendencia. La preservación del legado cultural requiere incuestionablemente la adhesión y participación de toda la población. Esto fue todo, les agradezco mucho su interés. Nos vemos en la próxima.